Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio, una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Don Pío, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, tardes o noches, porque como luego lo colgamos en iVoox, en nuestra web, depende del oyente, puede elegir el momento exacto en el que escucha este programa. Y en YouTube también. Y en YouTube también, siempre lo colgamos en YouTube de forma inmediata. Por cierto, quiero agradecer a Álvaro Muñoz el trabajo que está haciendo con el canal de YouTube. Sí, hay que agradecérselo porque es un trabajo muy importante. Sí. Don Pío, antes de meternos en materia, si le parece, como siempre, recordamos el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es y sobre todo, en España, don Pío, todo el mundo se ha vuelto experto en Rusia y en Ucrania. Ya todo el mundo sabe de todo, ¿no? Bueno, sí, se ha vuelto experto más que nada, se ha vuelto histérico, diría yo, ¿no? Porque es un tema que verdaderamente es peligroso porque puede desembocar en una guerra generalizada. Es difícil porque una guerra generalizada podría a su vez desembocar en guerra nuclear y eso pues es muy, en fin, creo que pocos se arriesgarían a eso, ¿no? Pero es importante ver en esta cuestión de Ucrania, por una parte, cuál es nuestra posición de España, que es lo esencial, y por otra parte, cuáles son los riesgos que hay y las intenciones de cada uno. Yo diría que la intención de Rusia es una guerra localizada y centrada en Ucrania para cambiar la política general que lleva Ucrania, orientarla hacia la neutralidad, ¿no? La política de Zelensky es una política muy nacionalista que yo creo que se la ha desarrollado creyendo que la OTAN le iba a respaldar. Y en definitiva trata un poco de una guerra localizada, convertirla en guerra general europea, procurando que todo el resto de Europa pues entre en ella de alguna manera más o menos abierta. Y la política de la OTAN ha sido más bien alentar la política nacionalista de Zelensky, pero no entrar en el conflicto directamente. Es decir, ha utilizado, digamos, a Zelensky pero al final hacer otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? ¿Cuál es la intención de la OTAN? Pues arruinar y destruir en lo posible a Rusia, ¿no? Uh-huh. Es una política que lleva desde hace muchos años. Podríamos hablar más de toda esta cuestión, pero a mí lo que me interesa más es la posición de España, ¿no? Resulta que España tiene una posición especialmente importante en relación con este tipo de guerras. O sea, España se mantuvo neutral en las dos guerras mundiales en las que podemos decir que Europa se suicidó, ¿no? Europa dejó de ser, digamos, el centro y el motor de la historia mundial para convertirse quedar dividida en dos partes, etcétera, ¿no? Y precisamente España en esto pues tiene por una parte esa tradición de neutralidad que, insisto, en unos conflictos que casi destruyen a Europa, como si los europeos se hubieran vuelto locos, y no tiene ningún conflicto con Rusia, y en cambio está invadida, humillada y satelizada por supuestos amigos y aliados. En estas coordenadas, pues la cuestión de Ucrania tendría que servir para plantearnos un debate en serio sobre la política exterior y sobre la neutralidad, que es la política que debería continuarse. Sí. Porque, insisto, la guerra de Ucrania tiene peligros serios de convertirse en una guerra general europea. Y eso es lo que España debe quedar al margen por completo, ¿no? Sí. Y tenemos además la experiencia, aparte de que la OTAN significa, ya digo, la humillación y la satelización de España, ¿no? Humillación por invade nuestro territorio, etcétera. Aparte de eso,
digamos que lo que nos conviene es quedar al margen de otro posible intento de suicidio, ¿no?, europeo. España no es un aliado de la OTAN, fiable o no fiable, porque nos dicen que tenemos que ser un aliado fiable. No, los gobiernos españoles han reducido a España a una posición típica de lacayo. Lacayo que se declara amigo y aliado de potencias que, insisto, la humillan permanentemente, ocupando un trozo estratégico de nuestro territorio, instalando bases militares innecesarias y protegiendo a una tiranía que amenaza permanentemente con invadirnos en el sur, Marruecos, ¿no? Y esta es la posición real a que han reducido a España los gobiernos del PP y el PSOE, que casualmente son los mismos que han fomentado un proceso de disgregación interna, cuyo último episodio por ahora ha sido el golpismo del separatismo catalán, en rebeldía permanente, ¿no? Y los gobiernos de esos partidos nefastos pues se sienten amigos y aliados de los que nos humillan y amenazan, y quieren hacer de España un país lacayo, fiable y leal, ¿eh? Y con su triple M pues han extendido la idea fundamental de que España no es un país serio y por lo tanto lo único, incluso lo mejor que puede hacer es el papel de sirviente de otras potencias, ¿eh? Esa idea está tan interiorizada y generalizada que casi nadie siquiera percibe el problema, casi nadie habla de estas cuestiones, ¿eh? Y esta actitud de criado leal se percibe también en los análisis, entre comillas, y reacciones casi unánimes, ¿no?, de políticos y periodistas con motivo del conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania, ¿no? Ni por un instante se les pasa por la cabeza examinar la posición de España. Dan por hecho que no puede ser otra que la de lacayo, ya digo, ¿eh? En su chifladura exaltada les importa un bledo el dato, insisto, en que España no tiene conflictos con Rusia, ¿no? Y la posibilidad de que la guerra se extienda. Y partiendo de ahí, pues exhiben un entusiasmo desaforado por una intervención militar porque dice Ucrania defiende la libertad de todos. Rusia siempre ha amenazado a Europa, etcétera. Después de todo, es lo mismo que se ha dicho en relación con la invasión de Libia, de Irak, de Afganistán, indirectamente de Siria, se han empleado estos argumentos. Y hasta amenazan a quienes no les sigamos la corriente, porque hablan ya de privar de voz a quienes no estén de acuerdo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sus amos, la OTAN, o sea, que es USA e Inglaterra, ¿no?, ante todo, pues saben que Rusia no es Libia, y con una pizca más de juicio o de cinismo declaran que el conflicto de Ucrania no es el suyo, después de que lo han incentivado. Y queda claro, pues, como decía, la opción para todos de arruinar a Rusia y llevarla, como decía un loquillo, a la edad de piedra. Yo creo que esto no saldrá bien a nadie y, desde luego, a nosotros no nos conviene en lo más mínimo. Hay un tema que, claro, me han hecho críticas muy serias en algunos sitios por haber señalado, según ellos, que confundía a Ucrania con Cataluña, porque Ucrania es un país independiente, claro, y tiene derecho a su propia política, mientras que Cataluña no. Bueno, es obvio, ¿no? Pero lo que yo he comparado es el discurso nacionalista ucraniano con el discurso separatista catalán, y resultan casi idénticos, ¿eh? Porque una cosa es Ucrania y otra es ese discurso. Ucrania es un país de cultura doble, ucranio-rusa, ¿no?, con un 30% de población de lengua materna rusa, una mayoría bilingüe y una cultura expresada mayoritariamente en lengua rusa, desde Gogol a, pues, por ejemplo, a reciente premio Nobel Svetlana Alexievich, que nació en Ucrania, aunque sea de nacionalidad bielorrusa. Es decir, la cultura ucraniana en lengua rusa es superior en cantidad y calidad a la que se expresa en lengua ucraniana. Hombre, sí. El gobierno hace bien en potenciar la lengua ucraniana, eso no se le puede negar ese derecho, ni mucho menos, pero lo hace de una manera que es bastante opresiva, ¿no? Ha expulsado al ruso de la vida oficial y de la enseñanza, ha prohibido la venta de libros de editoriales rusas, ha expulsado editoriales rusas, ¿no? Persigue destruir la cultura rusa en Ucrania, presentándola como extranjera y como hostil, e inventándose una historia acorde con ese designio, ¿no?, que sirve de cobertura también para acciones de violencia. Y no me extiendo sobre el apoyo que encontraron los nazis entre los nacionalistas, cosa hasta cierto punto comprensible porque la alternativa eran los comunistas, pero fue un hecho real y muchos ucranianos de cultura rusa lo recuerdan, ¿no? Y sin olvidar otra cosa, que es su pretensión de ser europeos
en oposición a los rusos, que son pintados como bárbaros asiáticos o poco menos, ¿no? Y con Cataluña pasa algo semejante. Aquí la lengua materna mayoritaria es la española y minoritaria la lengua catalana, que también es española, pero solo regional. Y también la cultura catalana en el español común es superior en cantidad y calidad a la de la lengua regional. Sí. Y también aquí los separatistas inventan una historia de agravios para sembrar el odio a España y como justificación para excluir el español de la vida oficial y de la enseñanza y perseguir también violentamente las expresiones de la lengua común en el comercio o en cualquier terreno y presentarse como europeos y demócratas en contra de los demás españoles que son pintados como semiafricanos atrasados y fascistas. La única diferencia real en cuanto a demagogias es que Ucrania es un país independiente, mientras que Cataluña no lo es. Pero lo cierto es que en Cataluña, sin ser independiente, están aplicando políticas muy parecidas. Y además se han venido dando grandes pasos hacia la secesión, amparados y financiados por los gobiernos centrales. Y este, que es un caso, yo creo que único o casi único en el mundo. Hay otros temas muy importantes en relación con este, y es la esperanza de que el PP se hunda de una vez y deje el espacio político libre para, en fin, para algún partido más decente, ¿no? La verdad es que el PP no es un partido democrático y no es un partido nacional. Si nos olvidamos de la palabrería que se usa, que siempre es parecida, y nos centramos en los hechos, lo que observamos es precisamente que en los hechos el PP siempre ha seguido al PSOE. Digamos, para empezar, que ha apoyado las medidas del PSOE contra, o sea, en la ley de memoria histórica, que es una ley de tipo soviético, una ley contra la historia y contra las libertades básicas, ¿no?, de una democracia. Ha apoyado las leyes de género, que son leyes completamente arbitrarias y antijurídicas, ¿no? Las ha aplicado las ha apoyado y las ha aplicado, ¿no? Y ha coincidido en el programa de ¿cómo se llama? En el programa de matar a Montesquieu, que esbozó enseguida el PSOE en su momento, ¿no? Es decir, que es un partido que en el sentido democrático está atacando las bases mismas de la democracia. Y lo ha podido hacer porque la escasa sensibilidad y cultura democrática en España hace que estas cosas la gente no le dé importancia. Están destruyendo las bases de la democracia y la gente se dedica a hablar sobre si el partido defiende tal o cual cosilla aquí o allá. Es como cuando están socavando los cimientos de un edificio y los vecinos se dedican a discutir si pintar la fachada de un color o de otro. Bueno, pues esta es la situación un poco que tenemos en este país. En cuanto al aspecto nacional, quiero insistir, lo que vengo diciendo, es un partido que por una parte ha fomentado los separatismos. No solo no les ha hecho ninguna oposición, sino que en las regiones en que los separatismos son fuertes, ha procurado aplanar cualquier resistencia, impedir cualquier resistencia, con diversos pretextos. Por otra parte, es un partido que ha vendido la soberanía española a otras potencias. Es un partido que ha convertido a España en un país lacayo, insisto, en un país que con un ejército cipayo, ejército que se dedica a defender intereses ajenos bajo mando ajeno y además en idioma ajeno, ¿no? O sea, este partido es un partido realmente nefasto. Y por eso creo que en la crisis actual es muy importante para España, porque puede conducir a su eliminación y a la aparición de una oposición real a todas estas derivas que se parecen mucho a las derivas previas a la Guerra Civil. No olvidemos que la Guerra Civil fue una alianza de separatistas y unas izquierdas sovietizantes, y que eso fue lo que motivó por una parte la guerra, que afortunadamente perdieron, ¿no? Y estamos en una situación parecida. Hay una especie de alianza, de hecho, entre los separatistas y el PSOE.
el PSOE está en el poder, y eso es gravísimo. Eso. Estas cosas me parece que son importantes porque casi nadie habla de ellas, ¿no? He dedicado también hablando de historiografía, como ha muerto John Eliot, que es un hispanista importante, pues leo en el ABC, en su sección de historia, pues dice, muere John Eliot, el hispanista que devolvió a España una historia sin complejos. O sea, es un titular idiota, de por sí, ¿no? pero muy revelador. O sea, los complejos de España vienen provocados en gran parte pues por una leyenda negra que ha sido asumida ampliamente por una intelectualidad, digámoslo claramente, irrisoria, y precisamente en el plano que le corresponde, el plano intelectual. A su historiografía, de 3 al 4, le dan sopas con onda los historiadores anglosajones, y es natural que se acomplejen. O sea, Preston en su estilo es mucho mejor, o sea, más hábil, que los toscos Angeliñas o Tusell, por poner 2 ejemplos ideológicamente distantes, pero que concurren en lo mismo, ¿no? En las mismas tonterías de la Guerra Civil y Franco, ¿no? Que quieren pasar por historia incluso científica, ¿no? Bueno, pues en la historiografía anglosajona hay una tendencia a superar los tópicos de la leyenda negra, de la propaganda de esta leyenda sobre los siglos XVI y XVII españoles. Así tenemos, por ejemplo, a John Eliot, a Geoffrey Parker, a Trevor Davis y no digamos a Stanley Payne, que efectivamente vienen haciéndolo mejor que la mayoría de los españoles. Bueno, esto es penoso, pero es así. O sea que no toda la historiografía actual anglosajona en gran parte está reivindicando algunas cosas buenas de España. Bueno, aún así el enfoque historiográfico en Inglaterra sigue apegado al esquema economicista institucional al que no escapa Eliot, a pesar de buenos estudios que tiene sobre el conde duque de Olivares y su rival Richelieu, que bueno, en España es muy difícil hacer comparaciones entre nuestra historia y la de otros países, pero si fueran capaces de hacerla verían que la de España en algunos puntos y en un siglo y medio es mucho más importante, ¿no? O sobre las consecuencias del descubrimiento de América, y que trata también Eliot, y la rivalidad, aprendizaje mutuo entre ingleses y españoles ante los problemas surgidos desde entonces, ¿no? Sin embargo, sus elaboraciones sobre las diferencias en la colonización inglesa y española responden a prejuicios ya viejos. Esto lo ha mostrado Roca Barea, ¿no? Bueno, pues, en fin, quizá con esto podamos empezar en la materia que hoy nos ocupa, y sí. también recordar a todos nuestros oyentes que es importante pasarse por el blog de Pío Moa, www.piomoa.es. Sí, bueno, por lo menos pueden encontrar allí otros enfoques, tanto sobre la guerra, la actualidad y tal, como que no los van a encontrar en casi ningún otro sitio. Sí, eso es. Pues, don Pío, nos metemos ya en el tema que hoy nos ocupa. Sí, pues vamos allá. Hemos estado hablando, o sea, ya nos queda poco para terminar con esta serie que es sobre España y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hemos llegado ya al año 45, que es cuando termina la guerra, y ahí hablaremos de estas conclusiones generales para España y más generales, ¿no? Para el mundo en general. Porque, ya lo comentaremos más, la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente el final de Europa como el motor de la historia mundial. Y este final ocurre 4 siglos y medio después de su principio. Y su principio fueron las empresas españolas cruzando el Atlántico y el Pacífico y unificando en cierto modo al mundo. Claro. Allí se puede decir, la era europea, que dura 4 siglos y medio y que viene hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya hablaremos más de estas cuestiones amplias, que son importantísimas porque nos permiten distinguir los detalles a partir de una visión general. Bueno, pues la contribución de España a la Segunda Guerra Mundial económicamente pues fue escasa y fue también equilibrada. Era un país que estaba bastante destrozado por la Guerra Civil y bueno, lo que hizo fue vender materias primas a Alemania y a Inglaterra principalmente. Pero así como económicamente fue una influencia mínima, en el orden estratégico sí tuvo algunos momentos de una relevancia extraordinaria. Incluso algunos generales alemanes
en Nuremberg dijeron que Alemania había perdido la guerra debido a la neutralidad española, ¿no? Que le había impedido conquistar Gibraltar y tal. Eso es. En este sentido, la situación geoestratégica, pues la posición española era muy distinta de la de Suecia o la de Suiza o la de Irlanda, no digamos, que también fueron neutrales entonces, ¿no? La neutralidad de Suecia y Suiza, pues estaban los dos países englobados en la Europa ocupada por Alemania y dependía de la benevolencia de Alemania, claro. Y para mantener esa benevolencia, estos dos países, estoy hablando de Suecia y Suiza, pues tuvieron que ganársela mediante servicios muy señalados. Claro, de ellos también sacaron cuantiosas ganancias. Por ejemplo, el hierro sueco fue fundamental en la industria de guerra alemana. Los diversos negocios y transferencias a través de la banca suiza, etcétera, ¿no? En cambio, España estaba literalmente entre dos fuegos. O sea, no estaba dentro de la Europa alemana. Estaba entre dos fuegos, porque sometida además a unas presiones durísimas de unos y de otros, y tratando de proteger su integridad frente a los dos contendientes. Y de manera inversa, la actitud española pues podía condicionar la guerra a favor de unos o de otros, debido a su situación geográfica. Bueno, vamos a ver, ¿en qué grado la condicionó? ¿En qué grado la neutralidad de España condicionó la guerra? Churchill reiteró el valor de la neutralidad española hasta la Operación Antorcha inclusive. Recordemos, la Operación Torch fue la invasión del Magreb, del norte de África, desde donde saltarían después a Sicilia y a la península italiana. Bueno, la verdad es que no exageraba. Ellos los mismos aliados planearon que si España, en relación con la invasión del norte de África, adoptaba una posición hostil, el plan Torch, la operación Antorcha, no sería viable, ¿no? Uno de los principales generales alemanes, Jodl, que sería condenado a muerte, pues valoró la renuncia a tomar Gibraltar con o sin consentimiento de Franco como una de las causas mayores de la derrota alemana, incluso la mayor. Esto ya hemos visto que no era exactamente así, pero indudablemente tuvo una importancia muy grande. Y hemos visto también por qué Hitler no se atrevió, por decirlo así, a invadir España para tomar Gibraltar, a pesar de la importancia estratégica de su toma. Claro. Bueno, porque aun si la mayor parte del tráfico naval inglés no pasaba por el estrecho, en los momentos en que había más posibilidad de cerrarlo, pues habría sido un golpe psicológico y material de primer orden y del mayor alcance, porque habría inutilizado la base de Malta, había favorecido en muy alta medida las operaciones del eje en el área mediterránea. Recordemos que los alemanes tuvieron siempre un problema dificilísimo en el norte de África, porque primero llevaron demasiadas pocas fuerzas allí y segundo dependieron de unos aprovisionamientos por parte de los italianos que fueron muy poco eficaces, ¿no? O sea, estuvieron siempre por ejemplo, muy cortos de gasolina, que era fundamental en aquel conflicto, ¿no? Y, en fin, si hubieran tomado Gibraltar, habrían vuelto mucho más difícil o quizá imposible la victoria inglesa en Egipto y en Libia, ¿no? Habría sido imposible la victoria inglesa en el Alamein, ¿no? Y si el golpe se aplicaba en combinación con el plan de Raeder, el almirante Raeder, que diseñó un plan que hubiera sido, desde luego, para los alemanes probablemente decisivo, ¿no? Que consistía en avanzar sobre Oriente Medio, con lo cual habrían privado a los ingleses del petróleo de Oriente Medio y habrían amenazado a Rusia desde el sur, por el Cáucaso, ¿no?
Además, los alemanes tenían entonces muchas simpatías entre los nacionalistas árabes de Egipto y de todo el ámbito, y también en Irán, ¿no? Pues esta estrategia habría podido tener un efecto decisivo, ¿no? Pero Hitler tenía una mentalidad muy continental, y la mentalidad de fuera de Europa, del propio continente, no le interesaba demasiado. Consideraba además que el Mediterráneo debía ser un ámbito que reservaba a su amigo Mussolini. Y por otra parte, la toma de Gibraltar habría repercutido también sobre América. O sea, como expone el autor Goda en Y mañana el mundo, pues a su libro, aunque yo creo que no responde a la realidad de la estrategia de Hitler, pero bueno, la estrategia de Hitler buscaba, ante todo, invadir Rusia, colonizarla con alemanes y convertir así a Alemania en el país decisivo en todo el mundo, ¿no? Pero estaban también otros. Estaba el Imperio inglés, estaba USA, etcétera, ¿no? Bueno, pues según este Goda, uno de los grandes planes de Hitler, que lo persiguió con tesón durante 8 meses entre 1940 y 1941, pues quería crear bases militares en las costas atlánticas de África Occidental y en las islas españolas y portuguesas, con vistas a atacar a USA o a escudarse de un ataque submarino, ¿no? Ultramarino, perdón, quiero decir, un ataque del otro lado del Atlántico, ¿no? Y Gibraltar constituía una clave de esa operación. Porque, lógicamente, pensaban que antes o después USA iba a entrar en la guerra al lado de Inglaterra, como efectivamente ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Bueno, pues fue Franco, sobre todo, quien echó abajo estas posibilidades estratégicas y estos proyectos, pero no por enemistad con Alemania, ni por amistad con los anglosajones, sino porque consideraba que los intereses españoles estaban ante todo, como hemos visto. Es decir, guerra, bueno, si se prometía una guerra corta o bien entrando en el último momento con garantía de que España no saldría tan baqueteada que al llegar la paz se convirtiera en un mero subordinado del Reich, o sea, de Alemania, pues eso, vale, podría ser, porque además, si verdaderamente los nazis iban a imponerse en toda Europa, pues más valía serles un poco simpático, ¿no? Sí, eso es. Aparte de que había una deuda de gratitud por su ayuda durante la Guerra Civil. Este era más o menos el cálculo de Franco en 1940 y 1942. Un cálculo que tuvo las mayores repercusiones políticas y militares, ¿no? Como vemos, sobre el desarrollo de toda la guerra europea, ¿no? Bueno, una cuestión menor y sin solución es la cuestión tan traída y llevada de si Franco habría entrado en combate de haber aceptado Hitler sus exigencias imperiales y de suministros, ¿no? Claro, si Hitler hubiera aceptado, que estuvo tentado de aceptarlo, prometerlo, pero luego no hacer el caso, ¿no? Bueno, en ese caso Franco habría quedado sin argumentos. Pero Berlín juzgó las peticiones españolas no por lo desorbitadas, las consideró, bueno, le parecían efectivamente desorbitadas, pero se dio cuenta de que eran una excusa para marginarse de la lucha. Y realmente habría que ser un poco tonto para creer que los franquistas hicieron aquellas exigencias de manera inocente, pensando que se lo iban a dar. Es una discusión bizantina porque de cualquier manera Franco mantuvo al país en paz exterior y esta es la historia real. Bueno, pues a finales de 1942 y principios de 1943, durante la operación Antorcha, o Torch, pues fue cuando se asentaron los aliados en el Magreb, pues la oposición española volvió a cobrar máximo relieve, pero a partir de ese periodo, cuando ya se establecieron en el norte de África y ya se planteaban invadir Sicilia, pues España perdió su valor estratégico y las posiciones de los beligerantes pues se invirtieron. A Alemania pasó a convenirle la neutralidad de España, porque se sentía incapaz de sostener un nuevo frente.
o sea, un nuevo frente en la península. Y los anglosajones pudieron pasar de una actitud respetuosa y casi amistosa hacia Madrid, pues a otra intimidatoria, con amenaza latente de invasión que duraría hasta la conferencia de Potsdam, como hemos venido viendo. Y hoy sabemos que solo en algunos momentos pasajeros hubo intención aliada o alemana de invadir España. Pero cada bando hizo planes al respecto y permaneció al acecho, de manera inquieta, por si se le adelantaba el contrario, o por si la política española tomaba un sesgo amenazante, ¿no? para unos o para otros, ¿no? Esto Franco tuvo que mantener un equilibrio muy cuidadoso durante todo este tiempo, ¿no? Este peligro continuó hasta entrado 1943 y aún después, en relación con las promesas y las expectativas de los exiliados y monárquicos antifranquistas o el maquis, ¿no? Debe admitirse que mantener a España a salvo de la contienda en tales condiciones exigió una mezcla extraordinariamente hábil de flema, de flexibilidad y de firmeza, ¿no? Y muy pocos políticos habrían estado a la altura del reto. Estamos insistiendo mucho en esto porque sin esto no se entiende nada. O sea, España se mantiene al margen de una guerra que amenazaba con arrastrarla de una manera casi imposible de resistir, y nos quieren insistir en que Franco pues no hacía nada, que era medio tonto y que no quería lo contrario de lo que realmente ocurrió, ¿no? No se sabe, ¿no? Bueno, cualquier decisión, casi cualquier gesto mal medido, pudo haber empujado a España al torbellino. Pudo haber cambiado drásticamente la historia de España y posiblemente de Europa. Franco advirtió desde el primer momento la necesidad de observar las rápidas evoluciones del conflicto para atender, y esto fue como según le advirtió a don Juan, y de atender a las realidades y no a las ilusiones. En una primera etapa, y siguiendo su expectativa de cuando la crisis de Múnich en 1938, Franco pensó que la lucha en el oeste de Europa solo beneficiaría a la Unión Soviética. El pacto Ribbentrop-Molotov y el ataque a la católica Polonia pues afianzaron esa idea. En 1940, la derrota franco-inglesa trastornó radicalmente esa perspectiva y Franco se planteó la beligerancia para entrar en el nuevo orden europeo, pero lo hizo con cautelas y ondas que la aplazaron una y otra vez. Su táctica era ganar tiempo. Su no beligerancia podría definirse como tácticamente favorable al eje, pero estratégicamente favorecía sobre todo a los aliados. Luego, cuando se vislumbró claramente la derrota alemana, pues volvió a presentarse el fantasma de una expansión soviética por Europa y, a fin de impedirla, pues persiguió desde 1943 una paz negociada en la parte occidental, ¿no? Era una idea condenada al fracaso, pero era consecuente con su enfoque global. Y era mucho más realista que las ilusiones de Churchill y Howard en relación con el papel inglés en la posguerra. A la posguerra, o sea, Howard y Churchill de manera implícita pues decían que Inglaterra había pasado a tener por primera vez un ejército continental muy importante, no era solo un ejército naval, y que eso iba a decidir la situación y la paz en Europa en alianza con la Unión Soviética, ¿no? Pero la verdad es que al final de la guerra Inglaterra estaba en quiebra financiera que solo fue superada gracias a la generosidad de USA, que no era generosidad sobresaliente, aunque a cambio pues ocupó partes del imperio inglés de manera influyente, sobre todo en las zonas petrolíferas de Oriente Próximo y Medio, ¿no? También era una actitud más realista que los espejismos tanto de Churchill como de Roosevelt o Hayes respecto a la evolución de la Unión Soviética. Fíjese que Hayes cuenta en sus memorias: pregunté al caudillo si podía contemplar con serenidad la preponderancia que había adquirido la Alemania nazi sobre el continente con su fanático racismo y su paganismo anticristiano. Admitió que era una perspectiva que no tenía nada de agradable para España, ni para él, pero confiaba en que no se materializaría.
juzgaba que Alemania haría concesiones en el caso de hacerlas también los aliados, restableciéndose así una especie de equilibrio en Europa, e insistió en que el peligro para España y para Europa no era tan grande por parte de Alemania como por parte de la Rusia comunista. España no deseaba una victoria del eje, aunque ansiaba una derrota de Rusia. Eso lo cuenta Hayes de su primera entrevista con Franco en junio de 1942, cuando llegó aquí como embajador. En fin, Sí, sí. según la derrota del eje se hacía inevitable, la prioridad de Franco pues consistió en evitar verse arrastrado por la caída de Alemania, eso en contra del empuje de unas fuerzas muy poderosas dentro y fuera de España. O sea, fuera de España, evidentemente, pero dentro también obraban como como corrosivos, ¿no?, de la unidad del régimen y de la propia España, ¿no? Bueno, así que lo que hizo fue buscar primero una aproximación a Londres y luego a Washington. Claro, como en Londres falló enseguida, los ingleses respondieron con una altanería que, vista en perspectiva, es verdaderamente cómica, ¿no? Pues se dirigieron sobre todo a USA, que era el verdadero poder occidental, ¿no?, con la esperanza de que terminarían cediendo y que terminarían rompiendo con Stalin, como así sucedería, aunque no de manera inmediata. Quiero decir, para España el aislamiento de España continuó, pero como preveía Franco, la alianza entre ellos no podía durar. Claro. Bueno, pues cualquiera de estos cambios suponía unos albures muy, muy grandes. Y el caudillo pues dio más de un bandazo, a punto de resbalar en ocasiones al borde del abismo, pero siempre logró mantener el equilibrio en medio de vaivenes y depresiones, ¿no? Curiosamente, su realismo pues desdecía un tanto de algunas de las concepciones generales o de las del propio Carrero, que sintetiza José María Dussinague, un influyente director general de la política exterior de Jordana. Decía: el problema profundo de nuestra época es la lucha diabólica del comunismo con todos sus confederados ateos o judaicos contra la civilización cristiana. Bueno, estas ideas son un poco nebulosas y de aplicarlas de manera coherente les habrían llevado a enfrentarse por igual con Stalin, con Roosevelt y con Churchill, ¿no? Pero sus análisis más concretos, menos globales y menos nebulosos, mostraban una percepción muy aguda de los hechos y de las medidas a tomar. El régimen corrió un alto riesgo al mandar la División Azul, que pudo haber traído una declaración de guerra del Kremlin, aunque no estaría justificada porque se suponía que el envío de voluntarios pues era un derecho, ¿no? Lo que pasa es que no sé si recordaréis, como comenté al principio, la discusión entre Serrano Suñer y el general Varela. Varela quería mandar una división del ejército español, ¿no? Serrano Suñer dijo: bueno, si mandamos una división del ejército español y no voluntarios para el ejército alemán, lo que hacemos es declarar la guerra a Rusia. Y claro, la política de Franco y tal no era esa. Meterse en la guerra era evitar la guerra. Claro, había sido un peligro la División Azul, pero no pasó nada. Sin embargo, además, en esa guerra ocurrieron bastantes acciones bélicas o semibélicas que no supusieron la declaración de guerra. Por ejemplo, la invasión del este de Polonia por la Unión Soviética en combinación con los alemanes en 1939, pues no acarreó la declaración de guerra de Francia e Inglaterra a Rusia, ¿no? Solo a Alemania. O los preparativos y actos de las democracias a favor de Finlandia, 1939-1940, pues tampoco supusieron la declaración de guerra con la Unión Soviética. O la falsa neutralidad de USA entre 1939 y 1941, porque era una neutralidad que estaba constantemente pasando los límites, ¿no?, a favor de Inglaterra. O el paso hasta 1943 de tropas alemanas por Suecia, o la colaboración suiza con Alemania. Stalin consideró que a Suiza había que aplicarle un castigo ejemplar en cuanto terminara la guerra, ¿no?, que por supuesto no llegó a ocurrir. Es decir, que dentro de la contienda hubo muchas acciones que podían haber derivado a declaraciones de guerra y que no lo hicieron. Franco acertó
al anunciar una contienda excepcionalmente destructiva, esto lo anunció ya antes de que empezara, si empieza una guerra de nuevo en Europa será de una capacidad destructiva terrible, lo dijo. Y advirtió pronto que la derrota franco-inglesa de 1940 no suponía un rápido fin de la guerra, como quería decir Hitler, quería convencerle Hitler en la conferencia de Endaya, y acertó también al prever la entrada de USA en el conflicto y el declive de Inglaterra, o sea, decadencia de Inglaterra, o la permanencia del sistema soviético, sin evolución democrática, como sería el principal beneficiario de la guerra, o la transformación de la alianza entre anglosajones y soviéticos en un enfrentamiento radical. Todo esto Franco lo previó mucho mejor que casi todos sus enemigos, ¿no? No quiero decir que Franco tuviera razón en sus propuestas de mediación en Occidente, para que se llegara a una paz en Occidente y los alemanes pudieran concentrarse totalmente en Rusia, porque eso me parece imposible de decidir. Si se hubiera realizado, la Unión Soviética difícilmente habría vencido a Alemania, aunque no hay que olvidar que ya la venció en 1941, en la batalla de Moscú, sin ayuda de nadie. Pero bueno, eso podía haber sido así o no, ¿no? El ejército alemán era cualitativamente mejor que los demás, ¿no? Pero, en todo caso, sabría, si la propuesta de Franco se hubiera materializado, pues se habría una doble posibilidad. Bien fuera que Alemania y la Unión Soviética se agotaran mutuamente entre los dos, bien sea una derrota soviética. En este último caso, la hegemonía nacionalsocialista en Europa se habría vuelto absoluta y su afán ideológico le habría llevado a nuevas luchas y a la satelización del continente, incluida España. Claro. También cabe imaginar que la colonización de los espacios del este, a un coste humano gigantesco, que estaba más o menos previsto por los planes alemanes, pues que habría provocado hambrunas tremendas, ¿no? Aparte de que habría reducido a los eslavos a una posición casi servil, ¿no? Bueno, pues esto habría absorbido por un periodo las energías nazis, ¿no? Sea como fuere, Madrid no tenía poder para hacer efectivas sus propuestas, que resultaban molestas para los dos bandos y además confinadas al reino de lo especulativo, claro está. Bueno, Franco se equivocó al creer imposible una reconstrucción de Europa occidental capaz de frenar al comunismo. Pero, por estas ironías, pues contribuyó de un modo no desdeñable a la reconstrucción de Europa, al mantener la estabilidad interna de España. Si España hubiera vacilado ante el aislamiento, etcétera, y aquí hubiera llegado a una guerra civil, eso habría repercutido en el resto de Europa también. En los años de posguerra, cualquier trastorno serio en el país habría repercutido, como digo, sobre los países próximos, donde entre penurias e incertidumbres parte de los vencedores intentaba poner en pie sistemas democráticos. Y eso lo percibieron muy bien Churchill, de Gaulle y otros. Otra ironía fue el pago por este servicio tan apreciable para las democracias y para la Europa occidental consistió en el aislamiento internacional y en una, peligrosa siembra de vientos internos en España. Es preciso ver las cosas así en su desarrollo y en su conjunto. España, al mantenerse firme frente a las presiones exteriores y a las amenazas de invasión, no solo benefició a la propia España, claro, sino que benefició al resto de Europa también. Porque si las demagogias y las amenazas se hubieran cumplido, aquí se habría creado una situación de nueva guerra civil que se habría extendido al resto de una Europa que estaba en aquellos momentos casi en ruinas, ¿no? Bueno, pues por razones que ya veremos, hay un consenso muy amplio en negar a Franco cualquier mérito o cualquier cualidad digna de estima, pero, claro, tenemos que convenir en que capear la guerra exige una destreza y un temple no muy comunes. No solo habilidad, sino también temple, ¿no? Valor. Que son todavía más dignos de aprecio si tenemos en cuenta las
incesantes intrigas que simultáneamente corroían al régimen, que eran provocadas bien sea por la evolución europea o por intrigas deliberadas, ¿no?, de unos u otros, ¿no? Estas intrigas que podían precipitar una invasión del país, por una parte, y por otro, habrían entre las familias o partidos del régimen. Repito que no era un régimen de partido único, sino que había 4 partidos claramente discernibles, ¿no? El Partido Católico, llamarlo así, es decir, más ligado al episcopado y a Roma, la Falange, los carlistas y los monárquicos de Don Juan, ¿no? Ujú. Pues en aquel momento de Don Juan, pero no todos, ¿eh? La mayoría de los monárquicos eran pro Franco, más que pro Don Juan, ¿no? Bueno, pues si estas intrigas se desarrollaban, pues podían paralizar la política externa e interna del país e incluso destruir el sistema. Franco no disfrutó de un grupo político sólida y resueltamente cooperador, como lo disfrutaron Churchill, Roosevelt, Stalin o el mismo Hitler. Aunque en Hitler tuvo problemas muy serios, como recordemos, ¿no?, con atentados incluidos, ¿no? Bueno, alrededor de Franco, entre generales, falangistas y monárquicos, no cesaban las conspiraciones y las maniobras, sumadas a las de la embajada inglesa, de la embajada alemana y de la embajada useña. Todos ellos estaban interviniendo en los asuntos internos españoles, ¿no? Afrontar todo esto requirió nuevamente un sentido excepcional del equilibrio. Y Franco consiguió una y otra vez disolver o superar las crisis, vigilando la evolución de las discordias y empleando en caso necesario una represión, pero que siempre fue muy medida, sin hacer sangre, no como en otros países, ¿no? Y además contrabalanceó las tendencias, se atrajo a muchos de los díscolos y reafirmó su prestigio con baños de masas, ¿no? Aquellas visitas a tales y cuales ciudades, entre ellas a Bilbao y a Barcelona, que eran donde le recibían con mayor entusiasmo, ¿no? Esto es una verdad que se puede ver porque está grabada, ¿eh? Hay vídeos y, en fin, documentales sobre eso. Pero claro, fijémonos, por ejemplo, en conclusiones como las de Tusell. Tusell es minucioso en los detalles y, como analista, es una nulidad. Dice lo siguiente: España no entró en la guerra mundial, pero no fue por falta de ganas de muchos de sus dirigentes, sino porque la realidad se impuso. Bueno, eso quiere decir que eran realistas. Porque, claro, la realidad está ahí, pero la ves o no la ves. Y según este bobo, pues los otros eran bobos y no podían verla, ¿no? Y la realidad nunca se impone tal cual, sino a través de las percepciones de las personas. De otro modo, Mussolini habría permanecido al margen, o Hitler no habría invadido la Unión Soviética, por ejemplo, porque la realidad es que allí encontró su destino, ¿no? Su fin. Franco y otros cuantos líderes demostraron un perspicaz sentido de la realidad, mientras que bastantes otros, como muchos monárquicos, generales, falangistas y exiliados, habrían metido al país en la contienda, deliberadamente o por falta de ese sentido. Bueno, pues Tusell y compañía analizan así las cosas, ¿no? El riesgo que por cierto tengo en el blog hace ya tiempo, pero se puede buscar, una galería de charlatanes que son exámenes de una serie de historiadores de este tipo, tanto de izquierda como algunos de derecha también. Lo digo para quien quiera verlo. Incluso estoy tentado de hacer un libro con ello. Con este tema, claro. Galería de charlatanes. Porque es increíble el grado de charlatanería que se ha llegado, ¿no? Sí. Bueno, el riesgo de la beligerancia exterior, pues se doblaba con un reavivamiento de la guerra civil, que era lo que intentaba el maquis en definitiva, ¿no? Habría sido un milagro que los exiliados y los monárquicos, si se hubieran impuesto, no hubieran causado nuevas convulsiones, aunque solo fuera por su debilidad, ¿no? Ninguno de ellos habría alcanzado el poder sin los tanques anglosajones. Y el resultado difícilmente habría diferido de las guerras civiles de Francia o de Italia, porque al final de la contienda, tanto en Francia como en Italia, hubo verdaderas guerras civiles, no tan duras y tan amplias como la de España, pero sí lo hubo, entre los que colaboraban con Alemania y los contrarios, ¿no? Habría sido
Y una guerra civil al final de la mundial pues habría sido en España mucho más dura y mucho más incierta que en Francia o en Italia, ¿no? Claro. Y como digo, muy peligrosa para los demás, ¿no? Vale la pena calibrar la política de unos y otros. El monarquismo antifranquista sostenía que el objetivo de la guerra civil había sido el restablecimiento de la corona y miraban a Franco como a un sirviente a quien puede despedirse tranquilamente después de haber cumplido un encargo, considerándolo de otro modo un intruso. Esa es la mentalidad de los monárquicos, que la he visto actualmente también, es lo mismo, ¿no? O sea, la guerra había sido para restaurar la monarquía, cosa que de ninguna manera se planteó así. Y Franco, claro, bueno, ganó la guerra, pues ahora vete, que ya montamos nosotros nuestro tinglado. Nuestro tinglado. La guerra, o sea, eso después de que la monarquía se había suicidado literalmente en 1931. O sea, no habían aprendido nada. Nada. Bueno, pues el presunto sirviente de la monarquía, pues veía la historia de otro modo. Y debe admitirse que no faltaba lógico cuando reprochaba a don Juan o a Quindelán sus tonterías, ¿no? Porque eran tonterías, ¿no? Una monarquía tal como ellos la concebían, pues no habría eludido la repetición de las experiencias que la guerra de 1936 debía haber superado. Habría desembocado en el caos fácilmente, ¿no? La corona había caído por su propio peso en 1931, se había desacreditado al traicionar a sus propios votantes, porque esto es parte del asunto. La mayor parte de los votos en aquellas elecciones municipales habían sido para los monárquicos y, sin embargo, la monarquía los dejó en la estacada y dijo, nada, que venga la república. Bueno, pues la república vino. Y la monarquía realmente solo podría retornar con alguna garantía de supervivencia después de un proceso de estabilización del país. Antes, pues, volvería a convertirse en un foco de trastornos, máxime en aquella situación internacional tan revuelta, ¿no? Los maquiavelismos quiméricos de Sainz Rodríguez, de Gil Robles, hemos citado bastante a Gil Robles, y demás acerca de la izquierda moderada, pues nos chocan porque realmente son pueriles, ¿no? Y su absoluta sumisión a los anglosajones y a sus servicios secretos no sugiere una imagen de realismo, sino más bien de indignidad, de servilismo, confirmada por su ostensible tendencia a la alta traición, al país, no al franquismo. Recordemos cuando planeaban, junto con los servicios secretos suseños, el utilizar el maquis como pretexto para decir que España era un país inseguro, que además creaba inseguridad en Europa, invadirla con los tanques e imponer la monarquía. Esto lo cuenta precisamente Anson, un enorme partidario de don Juan, ¿no? Uh-huh. Pues fue así. Esto era alta traición. Y esto son hechos constatables y no interpretaciones. Y todo ello añadido a sus incesantes maniobras con los altos mandos militares y las cancillerías aliadas, pues acarreaba los mayores riesgos para la paz interna y externa, eso del país, claro. Y los falangistas, algunos de ellos, no llegaron ni de lejos a una supeditación semejante de los intereses de España a los de algunos de los contendientes extranjeros. Uh-huh. Se aproximaron algunos bastante, tratando de supeditar a España a los intereses alemanes, pero no de una manera tan descarada como pasó con algunos monárquicos, en relación con los ingleses. En cambio, el belicismo favorable al eje de Serrano Suñer, él sostenía la política belicista favorable al eje, pero evitó tales extremos. O sea, a la hora de la verdad se paró. Sí. O sea, dicho sea de pasada, también con la Falange demostró Franco una gran habilidad política, porque la fue apartando de manera incruenta del terreno revolucionario y excesivamente pro-nazi al que corría el riesgo de deslizarse, ¿no? Esto Franco lo hizo también muy bien. Muy bien. Y por lo que se refiere a los exiliados, muchos historiadores han caído en el error de seguir considerándolos representantes de los masivos partidos y sindicatos de antaño. Don Pío, nos quedan 2 minutos. Bien, pues se me ha ido el tiempo. Muy bien. Como indica Julián Marías, pues estos
los exiliados habían sufrido un total desprestigio después de la experiencia de la guerra y su final con las masacres entre ellos mismos. Porque no hay que olvidar, la guerra terminó entre masacres entre las propias izquierdas. Y si exceptuamos a los comunistas, ninguno de estos exiliados intentó siquiera luchar por recuperar sus viejas posiciones. Ellos esperaban que los ingleses y los ruseños se lo dieran todo hecho, mientras que los comunistas por lo menos se batían el cobre aquí dentro con el maquis, ¿no? Y su objetivo y estrategia consistían en explotar las circunstancias favorables internacionales, ofreciéndose a los vencedores como los demócratas que nunca fueron, y significaban por todos los conceptos la vuelta a la guerra civil, que ellos habían planeado en el 34, según confirma la documentación, según he demostrado en un libro muy documentado, ¿no? De modo más confesado, también significaban la guerra los comunistas, que estaban empeñados en derrocar al régimen mediante la lucha armada. Así que los anglosajones, o de Gaulle, percibían la situación española de modo confuso, y de ahí que al tiempo que renunciaron a una peligrosa invasión directa, pues USA fomentase la rebeldía popular, al estilo de la resistencia francesa o de los partisanos italianos, e Inglaterra fomentase el golpe militar y tal, pero fracasaron unos y otros. Y esto es uno de los mayores servicios que hizo Franco y su régimen a España, muy por encima de cualesquiera otro. Vamos, después de ganar la guerra civil, y de manera casi equiparable a ello, fue el haber mantenido a España fuera de aquel conflicto en el que Europa se suicidó, prácticamente. Ya hablaremos más de esto. Pues hablaremos la próxima semana, don Pío, si le parece. Le mando un abrazo muy fuerte y la próxima semana aquí, en Una Hora con la Historia, en Decisión Radio. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego.